Para los que no se habían conectado antes, es un placer tenerlos en esta serie de clases de TCROP o Toronto Costa Rica Outreach Program, que la idea es establecer colaboraciones y links entre los expertos de un poco de todos los temas de cuidado crítico y anestesia y que nos den unas cuantas charlas para la comunidad latinoamericana. Hoy tengo el placer de presentar a mi buen amigo Ricardo Tejero Paradis. Él trabaja como staff en el Toronto General Hospital. Este es uno de los educadores del hospital en la unidad de cuidados intensivos y es el experto en simulación. Y es un placer para mí contar el día de hoy con él, que nos va a hablar de cultivando excelencia en la educación médica. Porque, bueno, nosotros en medicina un poco nada más empezamos a educar a los residentes y a todos los que vienen atrás, pero la verdad es que tenemos muy poco entrenamiento en cómo ser efectivamente buenos educadores. Entonces, sin más, los dejo con Ricardo para el día de hoy. Al día de hoy lo que vamos a hablar es cultivando excelencia en educación médica. Los objetivos de la sesión es esencialmente conocer los enfoques basados en evidencia para mejorar la efectividad de la enseñanza en la educación médica, y esto va a incluir técnicas de aprendizaje activo y centradas en el estudiante. Tratar de comprender el papel de la comunicación clara y de la retroalimentación en la creación de entornos de aprendizaje atractivos e impactantes, y adoptar prácticas reflexivas para evaluar y mejorar los estilos y métodos de enseñanza personales, fomentando el crecimiento profesional continuo como educadores. Entonces vamos a empezar primero por las estrategias basadas en evidencia. Y aquí es importante hacer una pequeña pausa para entender la importancia y el impacto de la educación médica en la calidad de la atención. Y hay una cantidad sustancial de evidencia que ha enseñado que la educación médica incrementa el apego al manejo basado en evidencia durante nuestra práctica clínica. La educación médica, por medio de mejorar la comunicación, mejora el trabajo en equipo. Establece lazos para entrenamiento interpersonal o interprofesional. Ayuda a fomentar la creación de modelos mentales compartidos entre las diferentes disciplinas que están atendiendo a un paciente, y fomenta que los miembros del equipo hablen abiertamente sin tener preocupaciones sobre el qué pensarán de mí en cuanto hablo acerca de lo que está pasando con un paciente. Y la educación médica provee el sustento para mejorar la calidad de la atención vía la adopción de la reflexión y la retroalimentación. Ahora, algunas de las estrategias basadas en evidencia centradas en educación médica que existen se enfocan principalmente en un concepto que es el aprendizaje activo. En el aprendizaje activo, el alumno interactúa activamente con el material didáctico vía actividades que el análisis, la síntesis y la evaluación. Y esto contrasta con los métodos pasivos o los métodos clásicos a los que todos hemos estado expuestos, donde el estudiante solo recibe información a manera de una charla o manera de una presentación o una conferencia. Los elementos principales del aprendizaje activo es definitivamente una participación activa, y en esta participación activa el alumno tiene interacciones cognitivas con el material, tiene interacciones emocionales con el material, y el principal objetivo de esta participación activa es crear cambios en el comportamiento del alumno. Dentro del aprendizaje activo se fomenta o se da prioridad a situaciones de colaboración e interacción, ya que nosotros como seres humanos tendemos a aprender de una forma más eficiente en sociedad a comparación de un aprendizaje individual. En el aprendizaje activo hay un enfoque hacia fomentar la reflexión y la retroalimentación a nivel del alumno. El aprendizaje activo también tiende a enfocarse en enseñar y discutir cosas que tienen relevancia en el mundo real. Es decir, se desapega un poco de principios puramente teóricos y se enfoca un poco más a principios un poco más prácticos y pragmáticos.
Y el aprendizaje activo generalmente se centra en el estudiante, donde el estudiante se vuelve el protagonista de qué es lo que el estudiante quiere aprender y debe aprender a comparación de lo que clásicamente estamos expuestos, donde el facilitador o el maestro es quien decide cómo formular el currículum y qué es lo que el estudiante tiene que aprender. Algunos ejemplos de aprendizaje activo que se pueden utilizar en nuestro medio, particularmente en cuidados críticos, es situaciones de aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo, la discusión de casos clínicos es un claro ejemplo de aprendizaje basado en problemas. Definitivamente la simulación es una técnica excelente de aprendizaje activo en donde el alumno em, se invita al alumno a que participe de forma activa. La participación activa genera cambios emocionales y cambios en el comportamiento que van a ayudar a consolidar la información y sobre todo ayuda a que el alumno reflexione y contraste las experiencias vividas durante la simulación contra cualquier experiencia vivida anteriormente o experiencias que va a vivir en el futuro. Otras técnicas, por ejemplo, está el piensa, discute, comparte, donde por ejemplo, el maestro puede dar una breve introducción a un caso clínico y pide a los alumnos que inicialmente de forma individual piensen en cómo abordar el problema clínico. Después da tiempo a que los alumnos discuten en pares. Qué Sí, por último, pide que estos pares compartan con el resto de la clase su aproximación diagnóstica. Otro concepto importante es el salón invertido, donde en lugar de el profesor dictar el currículum y llegar y dar una clase o una conferencia, lo que se hace es, normalmente se da con antelación el material a los alumnos para que los alumnos lo revisen de forma individual en su tiempo libre. Am, y a la hora de la clase, en lugar de centrarse en el material didáctico, la sesión se entorna principalmente en la discusión generada o basada en la reflexión de los alumnos sobre el material provisto. La enseñanza a la cama del paciente es algo que hacemos todos los días en nuestra práctica clínica durante el pase de visita y es algo sumamente poderoso y es una buena forma de aprendizaje activo si se hace de forma correcta. Y hay otros elementos como reflexión guiada o estructurada. Esto es lo que típicamente conocemos como debriefing, donde se discute qué es lo que pasó y los motivos por los cuales pasaron las cosas con respecto a un paciente. En cuanto a estrategias basadas en evidencia, los enfoques centrados en el estudiante parecieran ser superiores a los enfoques centrados en el currículum. Y todo esto deriva de la forma en la que aprendemos. Y basados en la andragogía, sabemos que el adulto, la forma en la que aprende es de una forma autodirigida, es decir, que el adulto quiere tomar las riendas de su propio aprendizaje. Las experiencias previas tienen una influencia muy importante en la forma en la que aprendemos un material nuevo. El adulto intenta darle relevancia a todo lo que está aprendiendo para que lo pueda aplicar a su vida cotidiana. Normalmente los adultos tratan de centrar su aprendizaje de una forma basada en problemas y los adultos generalmente tienen más una motivación interna para aprender que una motivación externa, es decir, no tienen esa presión de tener un examen o una calificación. Es más bien la motivación interna de volverse el experto, volverse líder en un concepto específico. El aprendizaje, dentro del aprendizaje autodirigido, el adulto normalmente va a identificar las brechas en el conocimiento, va a buscar los recursos y va a permitirle, esto va a permitirle reflexionar sobre el progreso que ha tenido. Y sobre todo los adultos, más que los niños, van a buscar retroalimentación de forma activa para entender en dónde están en la curva del aprendizaje.
Como había mencionado, el salón invertido es también una estrategia poderosa. Como se explicó, el estudiante revisa el material antes de la clase y el tiempo de clase se destina para aplicar la información, discutir y contrastar y resolver problemas. Y las ventajas de un salón invertido es que se maximiza la interacción. Generalmente el salón invertido alinea los principios de aprendizaje activo y la andragogía y provee los fundamentos y los principios que el adulto busca centrados en relevancia y autonomía. Nuevamente, ejemplos en medicina crítica, cosas que hacemos todos los días, discusión basada en casos durante el de visita, entrenamiento basado en simulación y el aprendizaje basado en problemas. Esto generalmente al pie de la cama. Son algunos ejemplos que han demostrado en estudios clínicos ser métodos efectivos para promover la educación médica. Ahora, cambiando de tema un poco, vamos a hablar un poco más sobre comunicación y retroalimentación. Am, la comunicación efectiva es muy importante en la medicina, particularmente en la medicina am, crítica, porque la claridad promueve el aprendizaje. Y por medio de la comunicación, es más fácil definir y comunicar los objetivos y las expectativas de cualquier actividad de forma clara. La comunicación promueve la colaboración entre profesionales, y sobre todo la comunicación en circuito cerrado, que es algo que debemos de practicar y tratar de enseñar a nuestros alumnos. Esto promueve la confianza de alzar la voz, refuerza el entendimiento de la situación y determina la responsabilidad. Am, y por último, la comunicación efectiva también sustenta un ambiente psicológicamente seguro, en donde el entorno es adecuado para que los alumnos se sientan seguros para hacer preguntas y sobre todo para admitir sus incertidumbres y aquellos conocimientos de los cuales no, aquellos conocimientos que todavía no tienen. Ahora, la retroalimentación es un elemento clave para la educación médica. Y la retroalimentación eh, puede ser efectiva o inefectiva. Y ejemplos de retroalimentación inefectiva, que es algo que probablemente todos nosotros hemos vivido durante nuestra carrera, es algo que en mi particular opinión es algo que sigue pasando todos los días. Y voy a ser completamente honesto, a veces es el tipo de retroalimentación que yo he dado a mis alumnos también. Y ejemplo de esto es un caso en donde el adscrito le dice a un residente, la verdad es que hiciste todo mal, no estabas preparado y no entiendo cómo no sabes eso a estas alturas, tienes que mejorar mucho. Otro ejemplo es el adscrito diciendo, todo está muy bien, sigue así. Y los motivos por los cuales esta retroalimentación es inefectiva es porque la comunicación es muy vaga, no está identificando cuál es el problema o cuál es el éxito y no está induciendo am, al estudiante a generar una reflexión sobre la situación. Generalmente la retroalimentación inefectiva se centra un poco más en una crítica personal enfocado en las cualidades del estudiante o del alumno y no específicamente centrado en el comportamiento. La retroalimentación inefectiva puede ser desmotivante y en ocasiones va a disminuir la confianza y muchas veces genera mucha frustración. Y por lo general la retroalimentación inefectiva no estimula el cambio o no orienta al cambio. La retroalimentación efectiva, aquí esto permite que el alumno entienda su desempeño y qué acciones debe tomar para mejorarlo. Algunos mecanismos por los cuales esto sucede es porque la retroalimentación efectiva identifica las brechas donde el estudiante compara su desempeño actual contra el desempeño esperado. Normalmente refuerza las buenas prácticas y va a fortalecer la confianza en el alumno. Promueve la reflexión y la autorregulación, es decir, induce a que el estudiante tenga un pensamiento crítico sobre sus acciones y las consecuencias, y normalmente conduce al crecimiento y a la adquisición de habilidades y aptitudes.
Para que la comunicación sea, perdón, para que la retroalimentación sea efectiva, tiene que tener algunas características específicas. La retroalimentación tiene que ser puntual, es decir, tiene que ser cercana al evento. Y hay un poco de controversia en cuanto a si la retroalimentación debe ser provista durante un evento crítico o únicamente después de un evento crítico. La retroalimentación debe ser específica, es decir, enfocada a un comportamiento y no enfocada a una cualidad o a una característica personal. Tiene que ser accionable, es decir, que provee pasos concretos para mejorar. Y tiene que ser bidireccional en el sentido de que la retroalimentación debe invitar al alumno a reflexionar y establecer un diálogo con el maestro. Hay múltiples técnicas para dar retroalimentación. Voy a tratar de describir y proveer unos breves ejemplos de algunas de estas técnicas. Quizá una de las más conocidas o más famosas es la técnica del sándwich, en donde generalmente se inicia con un cumplido sobre alguna de las aptitudes del alumno. Posteriormente se pasa a una crítica o a sobre una acción o un comportamiento y se termina la retroalimentación con un cumplido nuevamente para tratar de aminorar el efecto negativo que pudiera haber tenido en la crítica recibida. Y en la práctica clínica esto generalmente se vería de esta forma. El adscrito le dice al alumno: buen trabajo manteniendo la calma durante toda la intubación, estuviste enfocado y diste las instrucciones claras al equipo. Una cosa que podrías mejorar es confirmar la profundidad del tubo más rápidamente para así reducir el tiempo sin ventilación efectiva. Pero sobre todo, pero en general me gustó que preparaste bien el material y anticipaste las posibles complicaciones con pequeños ajustes. Como ese, tu desempeño será aún más sólido. Entonces, como podemos ver, se inicia con un cumplido o con sí, con un cumplido. Am, el cumplido va seguido de una crítica y para terminar la retroalimentación, el cumplido nuevamente la retroalimentación se concluye con un cumplido. Otra técnica para dar retroalimentación es un esquema que es el preguntar, decir, preguntar. Aquí el maestro invita al alumno a reflexionar sobre su desempeño. Posteriormente, el instructor provee retroalimentación clara. Y por último, nuevamente el instructor invita al alumno a reflexionar sobre las acciones para mejorar el desempeño. Un ejemplo de esto aplicado a la clínica, un caso en donde un residente presenta un caso clínico en un paciente con shock séptico. Entonces, el adscrito de la forma en la que inicia la retroalimentación es vía una pregunta en donde pregunta: ¿cómo crees que te fue presentando el caso del paciente con shock séptico esta mañana? Aquí, dependiendo de la respuesta del residente, el adscrito ahora pasa al siguiente paso en donde provee una crítica y dice: estoy de acuerdo, explicaste muy bien la fisiopatología, reconociste muy rápidamente el estado de shock. Un punto a mejorar sería organizar tu presentación siguiendo un enfoque más sistemático, primero hablando del diagnóstico, luego la resucitación y después el monitoreo. Y eso va a ayudar al equipo a seguir tu razonamiento de forma más fácil. Y para terminar la retroalimentación, el adscrito nuevamente realiza una pregunta con el objetivo de generar una reflexión en el alumno. Y en este caso, el adscrito preguntaría: ¿qué podrías hacer diferente la próxima vez para que tu presentación sea más clara y útil para el equipo? Otro ejemplo que podemos usar para una técnica de retroalimentación es el concepto de comportamiento, impacto y acciones, donde el adscrito va a describir específicamente el comportamiento observado, el adscrito va a identificar el impacto del comportamiento observado y va a ofrecer algunas sugerencias para mejorar. Técnica es útil en situaciones críticas donde la retroalimentación debe ser dada de forma rápida y clara. Y este es un ejemplo de ello. En este caso, el adscrito y el residente estaban involucrados en la resucitación de un paciente y el adscrito identifica un comportamiento y dice al residente: durante la situación del paciente en shock,
Noté que interrumpiste a la enfermera mientras ella explicaba la dosis de vasopresores que había administrado. El adscrito identifica el impacto y se lo hace saber al residente por medio de decir, eso generó confusión en el equipo y retrasó la verificación de la dosis correcta, lo cual podría haber afectado la seguridad del paciente. Y nuevamente el adscrito identifica algunas de las acciones que el estudiante debe de realizar y lo que ofrece es en situaciones similares, podrías permitir que el equipo termine de dar su información y luego hacer tus aportaciones. Esto ayudaría a mantener la comunicación clara y mejorar el trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces, este modelo para impartir retroalimentación tiene algunas ventajas en cuanto es particularmente directo y pareciera ser de mucha utilidad ante situaciones críticas, por ejemplo. Y por último, el último modelo que tenemos para discutir es el modelo de antes o AID, que es antes, indagar y discutir, donde el adscrito inicia por medio de establecer expectativas para tratar de preparar al alumno. Durante el proceso cambia a indagar y tratar de explorar las razones de un comportamiento con el alumno. Y por último, termina por medio de inducir reflexión en cuanto al desempeño y provee algunos puntos de aprendizaje. Un ejemplo de esto sería em, un adscrito diciendo antes de comenzar, ¿qué pasos claves recuerdas para hacer una paracentesis segura? ¿Y hay algo que te gustaría enfocarte o practicar hoy? Ya una vez que se hace el procedimiento, en este caso, el adscrito cambia al paso de indagar, donde pregunta al residente o al estudiante qué es lo que te hizo elegir ese sitio de punción y cómo decidiste la cantidad de líquido que ibas a extraer. Aquí lo que el adscrito está haciendo es indagando y tratando de buscar el razonamiento clínico y identificar brechas en el conocimiento del estudiante. Y por último, el adscrito termina en el paso de discutir, donde invita al estudiante a reflexionar. Y lo que dice es, por ejemplo, me gustó cómo verificaste el punto de entrada con el ultrasonido, eso fue muy seguro. Una cosa que podría ser diferente es comunicarle al equipo qué vas haciendo en voz alta y esto ayuda a todos a estar más sincronizados durante el procedimiento. Y pregunta qué te pareció a ti y qué es lo que harías diferente la próxima vez. Entonces, estos son algunas de las técnicas que se pueden emplear de forma rápida y sencilla en nuestra práctica clínica diaria. Am, Cada método tiene algunas ventajas y desventajas, como pueden ver aquí en la tabla. El modelo del sándwich generalmente es muy fácil de aprender, generalmente busca mantener una buena relación con el aprendiz y generalmente provee un tono motivador. Sin embargo, las desventajas es que puede sentirse algo artificial o forzado. El aprendiz puede enfocarse solo en los elogios y realmente puede perder el mensaje clave. El método de preguntar, decir, preguntar, generalmente fomenta la reflexión y toma al aprendiz como protagonista y generalmente genera confianza en el alumno o en el aprendiz. Las desventajas es que generalmente requiere algo de habilidad para hacer preguntas efectivas. Puede ser muy abierto para aprendices que son muy novatos y gente que no tiene un autoconcepto de cuáles son sus limitaciones y generalmente consume un poco de tiempo. Entonces es algo difícil de implementar durante el pase de visita. Generalmente es algo que podrías hacer posterior al pase de visita o posterior a la presentación de un caso clínico. El comportamiento impacto acciones, este es un método donde las ventajas es que es una retroalimentación específica, muy dirigida y con acciones muy claras. Se enfoca en conductas observables y generalmente es útil cuando se tienen que tener conversaciones difíciles. Las desventajas es que a veces puede percibirse como algo confrontativo o una crítica que a veces las personas pueden tomar de forma personal. Y normalmente no invita al estudiante a generar una reflexión, sino que se le está diciendo al estudiante qué es lo que hizo mal o hizo bien durante
durante la situación. Y en el último modelo, generalmente se promueve la autorreflexión y el aprendizaje de una forma autónoma. Generalmente se favorece una retroalimentación formativa y continua y generalmente es muy útil, particularmente en situaciones de simulación. Las desventajas es que requiere mucho tiempo y es muy complicado de hacer en entornos clínicos ocupados, es decir, es poco probable que se pueda utilizar durante el pase de visita. Depende de la capacidad de reflexión del aprendiz, es decir, deben de tener un autoconcepto y un autoconocimiento. Y puede llegar a ser muy vago si es que no se estructura bien. Y este es un resumen adicional en donde eh, se plantean posibles usos de cada modelo de retroalimentación. Por ejemplo, si se quiere dar una retroalimentación muy rápida, que sea equilibrada y mantener al aprendiz motivado, se puede hacer la técnica del sándwich. Si hay mucho tiempo para el diálogo y se desea proveer una reflexión profunda en el aprendiz, quizá preguntar, decir, preguntar es el modelo adecuado. Si se necesita abordar una conducta específica de forma rápida y de forma clara y directa, quizá el método del comportamiento impacto acciones es el adecuado. Y si se está trabajando en un método donde hay simulación o una discusión prolongada de un caso clínico, donde se quiere reforzar los hábitos reflexivos, quizá el método de antes indagar y discutir sería el apropiado. Existe otro concepto un poco distinto que es la retroalimentación directa contra indirecta. La retroalimentación directa generalmente es explícita o inmediata. Por ejemplo, noté que no te lavaste las manos antes de examinar al paciente. Es fundamental que para la seguridad del paciente te laves las manos y asegúrate de hacer siempre antes de contacto, ¿no? Un ejemplo, por el otro lado, la retroalimentación indirecta generalmente suele ser un poco más sutil, es un poco más reflexiva y generalmente pasa posterior al evento. Y ejemplos como esto sería, ¿cuál crees que es el primer paso importante antes de examinar a un paciente en la unidad de cuidados intensivos? Y ya una vez que el estudiante o el alumno responde, el maestro refuerza el comportamiento diciendo exactamente es algo pequeño que tiene un gran impacto en la prevención de acción. Ahora, hay algo de controversias en cuanto a si debemos usar retroalimentación directa primordialmente o retroalimentación indirecta. Y parte de estas controversias se centra en algunos puntos importantes que hay que tomar en consideración, particularmente en cosas como la carga cognitiva y la seguridad psicológica, en donde la retroalimentación directa generalmente puede generar un poco de estrés y quizá un poco de vergüenza. Am, por el otro lado, la retroalimentación indirecta puede también llegar a ser demasiado sutil para que el alumno reflexione y se centre en realizar acciones de forma inmediata. Otro aspecto importante a considerar en cuanto a si debemos usar retroalimentación directa o indirecta es la temporalidad y urgencia. Si estamos ante un evento crítico, generalmente necesitamos una claridad rotunda y una respuesta inmediata para prevenir el daño al paciente. En este entorno, generalmente la retroalimentación directa es mucho más efectiva. Am, si el evento ya pasó y estamos en el debriefing del evento, generalmente una retroalimentación indirecta tiende a ser un poco más adecuada, ya que fomenta el aprendizaje activo y genera un poco más de reflexión. Y por último, es importante también considerar la filosofía de la educación en el entorno en el que se está dando la retroalimentación, en donde si estamos en una situación donde la educación se basa en competencia, por ejemplo, durante una residencia médica, generalmente esta situación, la retroalimentación directa es un poco más preferible, ya que enfatiza elementos objetivos y estos elementos son provistos al momento, ¿eh?
Ahora, si estamos ante una situación que es un alumno que está todavía en la escuela de medicina sin estar en prácticas clínicas y donde no estamos basando nuestra educación en competencias, sino en un modelo un poco más centrado al alumno, quizá una retroalimentación indirecta sea un poco más efectiva al hacer que el estudiante y el alumno se involucren más en reflexiones. Ahora es importante tener en mente algunas barreras para la retroalimentación efectiva. Las principales barreras que vamos a encontrar en nuestra práctica clínica diaria es, esencialmente la falta de observación directa, y esto pasa muy seguido en donde un residente o algún interno busca algo de retroalimentación sobre un procedimiento y desafortunadamente nosotros no estuvimos presentes durante el procedimiento. Esto hace que la provisión de retroalimentación sea muy complicada y dependamos de esas personas y de otras técnicas para intentar indagar cómo se realizó el procedimiento. Am, Generalmente, otra barrera para proveer retroalimentación es el intentar evitar herir susceptibilidades, particularmente a gente con la que normalmente tenemos mucho apego o con quien disfrutamos trabajar. Normalmente tendemos a ser un poco menos concisos a la hora de proveer retroalimentación, con el principal objetivo de evitar herir estas susceptibilidades. Elemento desde mi punto de vista más importante es, o la barrera más importante para una retroalimentación efectiva, desde mi punto de vista, es la imprecisión en la autopercepción y autoevaluación por parte del alumno, y esto es lo que a veces conocemos como el efecto de Dunning-Kruger, en donde un aprendiz novato tiende a sobreestimar sus capacidades, sus conocimientos y sus aptitudes, am, en contraste con un alumno o un estudiante muy experimentado que tiende a subestimar sus conocimientos y aptitudes, y esto genera un poco de desconexión a la hora de dar nuestra retroalimentación, en donde quizá el estudiante novato no tiene am, esa autopercepción, y a la hora de que se provee la retroalimentación va a ser sumamente contrastante con su autopercepción. Y por último, la disponibilidad de tiempo es también algo muy importante, es una barrera muy importante para la retroalimentación efectiva, y es algo a la que todos los clínicos están expuestos, en donde la carga de trabajo clínico y administrativo am, son impedimentos reales del mundo real y de la vida diaria para establecer buenas conexiones con los alumnos, para establecer buenos momentos adecuados para proveer este tipo de retroalimentación. Vamos a tratar de hablar un poco más sobre la reflexión dentro de la educación médica y cómo esto se aplica a la práctica. Y aquí es importante recordar que el aprendizaje es cíclico y generalmente no sigue una progresión lineal. Y normalmente el ciclo del aprendizaje tiene los siguientes componentes. El primer componente es la experiencia, donde un estímulo nuevo y concreto o la reinterpretación de una situación previa genera cambios en nosotros. Am, Estos cambios generan una reflexión en donde el alumno contrasta la experiencia actual con aquellas experiencias previas y con conocimientos previos. Am, Derivado de esta reflexión y contraste, el alumno comienza a conceptualizar los conocimientos, y de aquí surgen nuevas ideas o hay modificación de los conocimientos previos. Y el último paso es la experimentación, donde empezamos a aplicar los conocimientos adquiridos a nuestro entorno. Dentro de la práctica clínica hay algunos métodos donde podemos fomentar que se inicie este ciclo del aprendizaje. Algunos de estos técnicas o métodos son, por ejemplo, el modelo Stanford para la enseñanza clínica, en donde en el modelo Stanford el maestro o el facilitador establece un ambiente de aprendizaje, es decir, trata de construir un entorno seguro, establece las expectativas e intenta generar una conexión con los estudiantes.
El siguiente paso es proveer un priming, donde se promueve el razonamiento clínico, es decir, busca identificar cuáles son las brechas del conocimiento. El tercer paso es tratar de enseñar un punto clave o un concepto conciso que sea de utilidad normalmente inmediata. El siguiente paso es tratar de promover la reflexión. Y por último, provee algo de retroalimentación y establece un plan para pasos a seguir. Un ejemplo del modelo de Stanford es el siguiente. Tenemos un adscrito que está hablando con el residente y dice, gracias por encargarte de esta evaluación. Vamos a usar este caso como una buena oportunidad de aprendizaje. Aquí el adscrito está tratando de establecer un entorno seguro donde el estudiante se sienta cómodo para dialogar y reflexionar. El adscrito hace el priming, donde dice, antes de ver al paciente, qué diagnósticos diferenciales estás considerando para una disnea aguda en la unidad de cuidados intensivos? ¿Y qué datos en el examen físico te gustaría enfocar? Después del priming, el adscrito pasa hacia proveer algunos puntos claves y algunos puntos de enseñanza. Por ejemplo, en este caso, el adscrito diría, vi que inspeccionaste bien la frecuencia respiratoria y el uso de músculos accesorios. ¿Qué hallazgos encontraste en la ocultación? Aquí nuevamente el adscrito está buscando nuevamente inducir un poco de razonamiento clínico y identificar brechas. Y a consecuencia de esto, se da la oportunidad de tener, de modelar un razonamiento crítico, en donde el adscrito provee un punto clave. En este caso, por ejemplo, podría decir el adscrito que la presencia de crépitos y estertores unilaterales incrementa fuertemente tu sospecha de neumonía en el hogar. Posteriormente, el adscrito pasa al punto de reflexión, en donde pregunta al estudiante qué crees que hiciste bien en la evaluación y qué es algo que cambiarías o harías diferente en un caso similar. Y el último paso es donde el adscrito provee algo de retroalimentación y los pasos a seguir. En este caso, el adscrito podría decir que el alumno se desenvolvió con calma y que su exploración fue sistemática. Como crítica, podría decir le podría decirle al alumno que recuerde integrar los hallazgos del diagnóstico en tiempo real para agilizar la toma de decisiones. Y como pasos a seguir, el adscrito sugiere que para mañana el estudiante podría liderar la discusión sobre el plan ventilatorio y específicamente discutir o revisar los criterios para iniciar soporte invasivo en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del modelo Stanford. Nuevamente, se puede aplicar a la práctica clínica diaria. eh, Toma un poco de tiempo, toma un poco de práctica y se requieren algunos conocimientos para hacer las preguntas de forma ordenada y adecuada. Pero es un método que se puede utilizar en la práctica clínica y es un método que acciona el ciclo del aprendizaje a la hora am, de pasar por los 4 o 5 pasos del ciclo de aprendizaje. Otro ejemplo es el preceptor de un minuto. Aquí lo que se hace es el adscrito o el maestro pide al alumno que se comprometa con una decisión. Lo que busca aquí el maestro es nuevamente evaluar el pensamiento crítico. Luego pide al alumno probar la base de su compromiso, es decir, busca nuevamente identificar brechas en el conocimiento. El adscrito después enseña un principio general que es muy enfocado, que es muy relevante y fácil de retener. Am, Después el adscrito pasa a reforzar lo que el estudiante hizo bien, y esto generalmente el objetivo es generar algo de confianza y claridad en las fortalezas. Y por último pasa a corregir algunos errores u omisiones, particularmente atender áreas de mejora de forma constructiva. Un ejemplo de preceptor de un minuto sería el siguiente script en donde el adscrito le pregunta al estudiante durante el pase de visita, ¿qué crees que está causando la hipotensión del paciente? El residente responde, pienso que es shock distributivo, posiblemente séptico. El adscrito pregunta para evaluar el razonamiento, pregunta qué hallazgos te hacen pensar en shock séptico. El residente responde que el paciente está febril, con leucocitosis, el lactato está elevado, probablemente hay un foco pulmonar en la radiografía.
Ahora el adscrito pasa a dar un principio general de enseñanza y dice que cuando sospechamos shock séptico, es clave identificar el foco temprano y comenzar el bundle en la primera hora con líquidos, antibióticos y vasopresores si no hay respuesta. El adscrito luego pasa a reforzar los comportamientos del alumno al decir que fue una buena decisión iniciar los líquidos de inmediato y solicitar cultivos, y que eso demuestra pensamiento rápido y conocimiento del protocolo. Y luego se centra en identificar oportunidades donde el adscrito dice una posible cosa para mejorar es recordar reducir el tiempo de inicio de los opresores, ya que es un detalle pequeño, pero quizá es un detalle importante para evitar la sobrecarga de fluidos. Este es nuevamente un ejemplo de perceptor de un minuto que es un poco más fácil de integrar en la práctica clínica diaria. Probablemente muchos de nosotros lo hacemos sin necesariamente saber este concepto del perceptor de un minuto. am, pero la forma estructurada en la que se hace brinda una buena oportunidad de encender ese ciclo del aprendizaje. Por último, nos vamos a centrar un poquito en reflexión, en tratar de fomentar reflexión en el aula. Y clásicamente las sesiones didácticas y las conferencias o la forma en la que normalmente aprendemos durante am, nuestra estancia en la escuela de medicina, por ejemplo, tiene algunas ventajas y desventajas. La ventaja principal es que es altamente eficiente en el sentido de que tiene un alcance muy grande. Es decir, con una sola sesión didáctica podemos alcanzar 30, 40, 50, 100 estudiantes. Ahora, las desventajas es que estos métodos tienen oportunidades reducidas de aprendizaje activo, es decir, únicamente estamos entregando información sin necesariamente generar interactividad, y sin necesariamente generar reflexión. Am, y esto culmina en tener pobre retención y poco estímulo para reflexión y contraste. Pues algunas técnicas para mejorar y fomentar la reflexión en el aula, perdón, son la promoción del entendimiento y retención. Y el objetivo de esto es facilitar que el alumno interactúe con el contenido de una forma significativa. Aquí hay algunas consideraciones que el maestro debe tener, particularmente el nivel de motivación y conocimientos o habilidades previas del alumno, y que se esté usando el método de enseñanza apropiado para el contenido, por ejemplo, una simulación, un caso clínico, etcétera. Y los componentes principales y comportamientos específicos de la promoción de entendimiento y retención es tener una adecuada organización del material, es decir, implementar algunas transiciones, utilizar cosas como enumeraciones o proveer algunos resúmenes, tratar de usar claridad y métodos para incrementar y mejorar la claridad es usar ejemplos de conceptos teóricos aplicados a casos clínicos, tratar de desarrollar definiciones, tratar de generar contrastes o usar analogías para que el alumno entienda con mayor claridad los conceptos. Otro comportamiento es buscar hacer énfasis por medio del uso de repetición o vía material visual o lenguaje dramático o a veces cambios de tono. Y por último, el promover el aprendizaje activo, tratando de facilitar que el alumno tome notas o proviendo oportunidades donde el alumno pueda practicar algunas de las habilidades que se enseñaron durante la clase o de forma un poco más sencilla, concreta, proviendo oportunidades donde se contrasten las experiencias actuales con las experiencias previas. Este es un ejemplo de un material que yo uso durante mis clases de ventilación mecánica para tratar de
generar un poco más de interactividad con los alumnos durante una clase en el aula y fomentar que los alumnos tengan aprendizaje activo al interactuar con el material y tratar de llenar y seguir la clase, digamos, al pie de la letra. En cuanto yo estoy hablando y explicando los conceptos, ellos van llenando las diferentes secciones de la hoja del resumen. Y hay muchas cosas muy sencillas que se pueden usar para fomentar y tratar de promover la retención y entendimiento del material. Otra técnica que se puede utilizar para fomentar la reflexión en el aula es la promoción del aprendizaje autodirigido. Aquí el objetivo es tratar de implementar el aprendizaje, em, que es iniciado por las necesidades individuales del alumno. Aquí las consideraciones que el maestro debe tener es que esto genera normalmente una menor dependencia en el maestro para dirigir la clase. Aquí los alumnos normalmente tienden a ser ellos los principales protagonistas y quienes dirigen la clase. Aquí el alumno está centrado y es el participante activo. Y en este caso, normalmente las experiencias previas del alumno actúan como una motivación interna. Para los comportamientos, los componentes principales y los comportamientos específicos que se requieren para esta técnica de reflexión normalmente hay que inducir motivación y para inducir la motivación normalmente hay que pedir al alumno que identifique sus metas, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus intereses. Hay que promover los medios adecuados, es decir, preguntar al alumno cómo busca atender sus necesidades. Y hay que proveer los recursos adecuados, es decir, proveer oportunidades para que el alumno persiga los tópicos identificados y adquieran el conocimiento. Un ejemplo de aprendizaje autodirigido sería esto en un contexto de un aula. Por ejemplo, aquí el maestro o el adscrito está diciendo que hoy vimos el manejo inicial del choque séptico, hemos repasado fluidos, antibióticos y vasopresores. Sin embargo, hay bastante variabilidad clínica en cómo usar vasopresores en pacientes con comorbilidades específicas. El adscrito le dice a los alumnos que quieren que para la próxima sesión cada uno elija un subgrupo de pacientes, por ejemplo, pacientes con fibrilación auricular o con cirrosis o con insuficiencia cardíaca, y explore cómo se modifica el uso de la noradrenalina, o de otros agentes. Y recomienda que se pueden usar las guías recientes o revisiones sistemáticas o incluso buscar algunos casos clínicos en la literatura. Aquí los residentes adquieren algo de motivación e incluso buscan expandir un poco más sus conocimientos, a manera que preguntan si es posible que también se revisen estudios clínicos sobre vasopresores en shock refractario. El adscrito refuerza la idea y establece los objetivos donde pide que los alumnos regresen con una perdón, con una perspectiva crítica, principalmente centrada en qué cambiarían en su práctica actual. Para concluir, desde mi punto de vista, creo que el aprendizaje activo es algo esencial. Creo que la comunicación estructurada y la retroalimentación efectiva son elementos claves para la educación y para la seguridad del paciente, y que la práctica reflexiva forma clínicos adaptativos y resilientes vía el desarrollo de habilidades metacognitivas. Y con esto termino mi presentación y les doy muchas gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente como siempre. Mientras, si alguno tiene alguna pregunta, la puede poner en el Q&A y con gusto la respondemos. Y mientras tanto, yo te pregunto, ¿cómo hacemos con ese residente que cree que todo lo que está haciendo está bien y cuando uno trata de darle feedback, siempre tiene una respuesta para todo? No sé, ¿cómo hacemos para llegar a ellos, a que vean un poco sus limitaciones o trabajen en ellas?
porque yo eso a veces lo encuentro muy difícil. Sí, no, definitivamente es algo muy, muy difícil. No creo que haya una respuesta única y correcta. Ocasionalmente, desde mi punto de vista, lo que sirve es la retroalimentación constante y continua y una retroalimentación honesta y más directa en lugar de indirecta. Es decir, tratar de evitar ser sutil en la retroalimentación a este tipo de alumnos, am, y proveer una retroalimentación un poco más directa, concreta y concisa sobre comportamientos que el alumno debe de mejorar. Perfecto. Ocasionalmente, ponerlos en actividades en pares, a veces siento que puede ayudar a que el alumno note algunas diferencias a comparación de sus colegas, que quizá en algunos casos pueda fomentar un poco más de autorreflexión y autoconcepto. Da muchas buenas ideas de cómo este empezar a cambiar un poco nuestros métodos de enseñanza que tal vez están un poquito obsoletos también. Sí, claro, claro. Creo que todos entrenamos en lugares en donde la educación médica está evolucionando y está creciendo. Y como pueden ver, no se necesita un cambio drástico ni tan grande, sino lo que trato de decir es que con pequeñas acciones podemos hacer podemos llegar a tener un impacto significativo. No necesitamos rehacer nuestro currículum, no necesitamos cambiar los métodos en los que enseñamos, sino con la simple adopción de algunos puntos clave podemos mejorar la calidad de lo que estamos haciendo. Dice aquí un comentario, me llevo el mensaje principal de que hay que fomentar la actitud de aprendiz humilde, tanto para el residente como para también el adscrito. Es un asistente en Costa Rica. Dice, cuando el alumno está listo, aparece el maestro Confucio. Pues sí, pues yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta a mí de la educación, es que aprendo demasiado con las preguntas que me hacen. A veces me preguntan y digo, ay, no sé, pero yo lo voy a buscar y vamos a poder conversar de esto. Y creo que es una de las cosas más ricas de ser educador, es lo que uno aprende con los estudiantes. Ese fue el doctor Sánchez Swain. Ese es Claro. el maestro de anestesia en Costa Rica. Sí, ese es un punto clave y realmente la forma más ah, fidedigna de saber que tenemos conocimiento de algo es cuando tratamos de enseñarlo y creo que es muy importante. Sí, no, sabe uno que sabe a alguien cuando se lo puede enseñar tan sencillo que uno lo puede entender. Bueno, eso es lo que yo Exactamente. siempre Sí, pienso. Un buen profesor tiene que poderlo poner para que todos lo logremos entender. claro. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar hoy. Un tema súper importante, te agradezco mucho. Y a todos los asistentes, gracias por conectarse. Los invitamos el próximo mes, vamos a tener otra sesión con el doctor Sánchez Suen, que nos va a hablar de resucitación y de resucitación en el paciente crítico. Igual, entonces por ahí les estaremos mandando el flyer y ahí en el chat también les compartieron los links donde pueden ver la grabación y donde pueden encontrar el certificado de estas charlas y los videos de todas las que tenemos. Y va a ser siempre el último martes de cada mes a las 4:30 hora de Costa Rica y México y Centroamérica para que se sigan conectando. Muchas gracias a todos. Mil gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Chao. Bye.